Política y políticos. Política y políticos. Guinea Ecuatorial. En primer lugar, quisiera dar mi más sentido pésame a los familiares de Julio Obama Mefuman, fallecido el 15 de enero de 2023 en una cárcel de Guinea Ecuatorial. Lo que pide hoy este Parlamento, con la resolución que hemos negociado todos los grupos políticos, es simple. En primer lugar, la repatriación del cuerpo de Julio Obama a España. Julio Obama tenía doble nacionalidad, ecuatoguineana y española, por tanto, era un ciudadano también de la Unión Europea. Y fue encarcelado por su estatuto de opositor al régimen de Teodoro Obiang, que dura ya 44 años, toda mi vida. En segundo lugar, pedimos la liberación inmediata de sus compañeros opositores, Feliciano Efa Mangue, de Martín Obiang Ondo y de Bienvenido Ndong Ono. 4 presos políticos que fueron secuestrados en Sudán del Sur y trasladados a Guinea Ecuatorial en una suerte de nueva operación Cóndor en el continente africano. Allí fueron encarcelados y sometidos a torturas inhumanas bajo una total falta de respeto a la legislación internacional y con un acceso consular muy limitado que, afortunadamente, y agradezco, pudo ofrecer la Embajada de España. Nadie debe morir ni sufrir por sus ideas. Estos activistas merecen todo nuestro amparo y toda nuestra protección. Pedimos, por tanto, a las autoridades ecuatoguineanas que cesen este hostigamiento y estas detenciones arbitrarias, tanto dentro como fuera del país. Guinea Ecuatorial está gobernada por un régimen dictatorial que viola sistemáticamente los derechos humanos desde 1979, un régimen que persigue y acosa a la oposición política en el interior y en el exterior del país, ejecutando secuestros, torturas y asesinatos extrajudiciales. El régimen del dictador Teodoro Obiang Nguema secuestró en Sudán del Sur a finales de 2019 a 4 opositores que fueron ilegalmente trasladados a Guinea Ecuatorial en el avión presidencial, 2 de ellos con doble nacionalidad española y ecuatoguineana, los señores Julio Obama y Feliciano Efa. Ambos fueron juzgados sin garantías y condenados en 2020 a 60 y 90 años de cárcel. Desde entonces sufrieron permanentes torturas hasta que el 15 de enero de este año el señor Obama murió, probablemente a causa de dichas torturas. 20 años después de la última resolución sobre Guinea Ecuatorial, este Parlamento rompe su silencio y condena y responsabiliza al régimen ecuatoguineano de la muerte del señor Obama, exige el cese de la persecución de la oposición y reclama la inmediata liberación de todos los presos políticos. Sabemos que estas peticiones no serán atendidas y por ello pedimos acciones concretas, que se investigue la red criminal de seguimiento y secuestro de opositores en Europa, que toda cooperación con el régimen esté condicionada al respeto de los derechos humanos y que se establezcan sanciones a los miembros del régimen. Para concluir, espero que con esta resolución los ciudadanos ecuatoguineanos sientan que Europa no les olvida y tengan la esperanza de que trabajaremos por un futuro democrático para Guinea Ecuatorial. Gracias, presidenta. Tanto placer siento por ser un ciudadano europeo, porque podemos aquí formar parte de la oposición sin tener miedo a morir. Obama Mefuman fue perseguido de Sudán del Sur, fue secuestrado, encarcelado, posiblemente víctima de torturas y luego asesinado. Nosotros le instamos, señor comisario, a que haga todo lo que esté en su mano para sancionar al régimen de Obiang, que lance una señal de que esto nosotros no lo aceptamos. Y a todos los demás opositores del mundo,
a todos los opositores de todas las dictaduras de este mundo, que sea en Uganda, en China, en Chad, en Belarus o Camerún. Nosotros estamos con vosotros cuando se trata de defender vuestros derechos. Vamos a luchar para que vosotros con vosotros estemos a favor de un mundo liberal. Nosotros en este Parlamento Europeo defendemos esos valores. Decimos, no, nosotros no queremos que los opositores pierdan la vida o vayan a la cárcel por su labor política. No queremos que tengan miedo por su vida. No lo aceptamos y lanzamos una señal muy clara. Os estamos viendo, os estamos escuchando y vamos a velar porque vosotros no desaparezcáis, para que se oigan vuestras voces. Yo les voy a contar la misma historia, pero con algo que se han olvidado aquí algunos. Se trata de este desgraciado incidente en la dictadura con el dictador más veterano del mundo. En noviembre del 2019, 4 miembros de la oposición, 2 de nacionalidad española, son secuestrados en Sudán del Sur por agentes de Obiang. Encarcelados y torturados en Guinea, son condenados por intento de golpe de Estado a penas de 60 y 90 años de cárcel. La policía española consigue pruebas de que un hijo del dictador, Carmelo Obiang, que vive en España, es el autor del secuestro. El juez español, Santiago Pedraz, emite una orden de detención, pero a los pocos días, cuando la policía se preparaba para detenerle, la revoca, envía un requerimiento a Obiang público, sin secreto de sumario ya, y este lógicamente huye. Y muere en la cárcel después, en la cárcel, uno de los españoles condenados, que es Julio Obama Mefumán. Ahora los socialistas quieren condenar en términos genéricos a Obiang y su dictadura, pero olvidan y quieren olvidar las suculentas relaciones comerciales de líderes socialistas del PSOE como José Bono, Miguel Ángel Moratinos y Rodríguez Zapatero con la dictadura de Obiang. Nosotros condenamos los crímenes de la dictadura, pero el Gobierno español debe explicar qué pasó para que el juez Pedraz permitiera la huida del culpable, revocando aquel secreto del sumario y la orden de detención. Lo queremos saber. Ejercer la oposición en Guinea Ecuatorial es una actividad de alto riesgo, incluso para quienes, como Julio Obama, vivían en otros países. Julio fue secuestrado en el 2019 en Sudán del Sur junto con otros 3 opositores del régimen dictatorial de Obiang. Fueron secuestrados, torturados y condenados injustamente. Y esto, que parece el guión de una película, es un plan sistemático de secuestros, torturas, detenciones y ejecución de opositores por parte del régimen de Obiang. Un régimen que lleva más de 44 años reprimiendo a su pueblo, pero que también, no lo podemos olvidar, favorece los intereses de las empresas europeas que expolian los recursos naturales de Guinea. Y es justo por eso cómo se explica que el secuestro y la tortura de 2 ciudadanos españoles y otros 2 residentes haya sido tratado hasta ahora con la mal llamada diplomacia del silencio, que solo sirve a los intereses de las dictaduras. No es tiempo de silencios. Debemos de condenar rotundamente el asesinato de Julio, exigir la libertad inmediata de Feliciano, de Martín y de Bienvenido, los 3 opositores detenidos arbitrariamente, denunciar todas las atrocidades cometidas por la dictadura de Obiang, embargar los bienes de la familia que tienen en países europeos, empezando justamente en el Estado español, y condicionar las relaciones políticas y comerciales con Guinea Ecuatorial al respeto a los derechos humanos. El pueblo guineano merece vivir en paz y que desde aquí mandemos un claro mensaje en este sentido. Muchas gracias. Numerosos disidentes y opositores han sido encarcelados, torturados, asesinados o hechos desaparecer en Guinea Ecuatorial. También son muchos miles de guineanos los que se han visto obligados a vivir en el exilio. Pero no solo son opositores políticos los que están sufriendo la represión. También jueces, periodistas, policías y ciudadanos en general, por el simple hecho de expresar sus opiniones. Entre los perseguidos y represaliados, secuestrados, encarcelados sin juicio justo y sometidos a brutales torturas en cárceles de Guinea Ecuatorial hasta su muerte, se encuentra Julio Obama,
ciudadano español y, por tanto, europeo. Las causas de su muerte deben ser inmediatamente esclarecidas y sus responsables castigados. Es absolutamente necesario poner freno a todas las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, y las instituciones europeas tenemos la obligación de contribuir a ello. La Unión Europea y los Estados miembros deben considerar de una vez por todas que en las relaciones internacionales no deben primar los intereses, sino los valores. Muchas gracias. En Guinea Ecuatorial, los ataques a las libertades fundamentales tienen por víctima a opositores y activistas que son torturados, asesinados y encarcelados por el régimen dictatorial de Obiang, en el poder desde 1979. Julio Obama fue detenido en 2019 y falleció en una de las cárceles de Guinea Ecuatorial. Era uno de los más de 500 presos políticos del país. Tenía también la nacionalidad española y murió en manos del poder político de un país que es miembro de la Comunidad de Países con lengua oficial portugués. Y asumió compromisos de reforma, para indignación de todos los que aman a la democracia y hablan portugués como yo. No podemos hacer la vista gorda a la perpetuación de violación de derechos humanos y a la pena de muerte, en Guinea Ecuatorial. Exigimos la repatriación del cuerpo de Julio Obama y la liberación inmediata de todos los presos políticos, y que la UE proteja a sus ciudadanos y haga que Guinea Ecuatorial no vulnere los derechos humanos. Julio Obama murió en Magabo, en Guinea Ecuatorial, cuando tenía solamente 60 años. Su único crimen fue ser miembro de la oposición. Era un ciudadano europeo gracias a su doble nacionalidad, ciudadano también español. Fue secuestrado, encarcelado y torturado. En su país, el gobierno reprime los grupos de la sociedad civil y sanciona a los periodistas. La justicia está bajo control del presidente. La situación de la oposición es desastrosa. Según Amnesty International, las fuerzas de seguridad practican de forma impune las torturas y otros actos violentos. El pueblo ecuatoguineano se merece algo mejor. Tenemos que considerar el capital humano que merece un país digno de su potencial. Y Julio Obama, asimismo, aparte de él, se secuestró a Feliciano Martín Obiang y Bienvenido. Ellos también fueron secuestrados en Sudán y han sufrido toda una serie de torturas. Pedimos a la Unión Europea que sancione y condene estas detenciones arbitrarias. Y con motivo de las elecciones generales, la UE recalcó que los ciudadanos ecuatoguineanos deben tener derecho a participar en elecciones abiertas, libres y pacíficas, y deben poder ejercer su libertad de expresión, de asamblea pacífica y asociación en cumplimiento con el derecho humanitario internacional. Hoy tenemos que repetir este mismo llamamiento. Hay que instar a las autoridades ecuatoguineanas a que apliquen una gobernanza democrática en beneficio de todos sus ciudadanos y permitiendo a los partidos políticos operar libremente y sin temor a represiones ni represalias. La UE, por lo tanto, hace un llamamiento a las autoridades a que hagan una investigación a fondo de todas las acusaciones de abuso y de irregularidades de los últimos meses, y a que lo hagan con la mayor de las urgencias. La UE ha estado en contacto con las autoridades españolas que han seguido el caso de Julio Obama Mefumán, con doble nacionalidad, ecuatoguineana y española, así como la de los demás detenidos junto con él. España tuvo un acceso consular limitado al señor Obama durante su detención y en el hospital, hasta que falleció en enero en el hospital. La UE le da el pésame a sus seres queridos.
la UE no está en posesión de todos los detalles del caso del señor Obama. Una investigación en torno a las circunstancias de su detención está en curso en España. La Unión Europea está muy preocupada por la grave situación en materia de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, también por lo que respecta a las condiciones de encarcelamiento y a los malos tratos y la violencia contra los detenidos. La UE urge a las autoridades a que aborden este reto y otros de carácter humanitario y está dispuesta a asistir a Guinea Ecuatorial en esta empresa. Política y políticos. Política y políticos. Guinea Ecuatorial.